A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a toda la gente que nos ha estado esperando, todos los que vais llegando aquí a lo largo de esta transmisión y los que nos veáis en diferido. Muchas gracias. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Federico Nava Álvarez, bienvenido, muchas gracias. Misty, bendiciones, muchas gracias por estar. Sonia Renovato, saludos, gracias por venir. Norma Fonseca, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Llerena, buenas tardes, saludos, gracias por estar. Universo Alquimia, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gothic, bienvenido, muchas gracias. Cotenque, hola, saludos, buenas tardes. Bueno, perfecto, gracias a todos, a todas por estar por aquí. Vamos a presentar a nuestra invitada especial. Tenemos con nosotros desde Colombia a Diana Díaz de Vida Plena. Hola, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estás muteada, Diana. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, saludos a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, según en el lugar en el que pues estén todos conectaditos alrededor de este hermoso planeta azul. Y pues bueno, como siempre, mi querido amigo, es un gusto poder compartir contigo en tu espacio y pues con todos tus, todos los amigos que están aquí saludando, así que pues saluditos para todos los que están entrando y pues también a los que nos acompañarán en diferido también. Perfecto, pues muchas gracias. Sigue llegando gente. Mantis navideña, feliz Navidad. Bueno, creo que te adelantas un poco, pero feliz Navidad. Andy Love, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, perfecto. Pues el tema de este programa es ¿qué pasa con las almas al morir? Y bueno, eso es lo que nos hemos preguntado todos alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las almas al morir? Claro, primero habría que saber lo que es el alma, ¿no? O sea, ¿cómo definirías tú el alma, Diana? Ok, bueno, ahí juegan papeles importantes varios conceptos, ¿no? Lo que es la vida en sí misma, lo que es la muerte, lo que es el alma o la esencia, ¿no? En lo personal, bueno, el alma es el mismo espíritu o la misma esencia, pero formada en una identidad personal. O sea, en el momento en que esa esencia espiritual o esa esencia inmaterial toma una forma. Al tomar una forma, pues bueno, viene con una programación específica, ¿no? Que a eso le llamamos Dayana, Norma, Kodiak, ¿no? Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros contiene una personalidad. Entonces, el espíritu al tomar una forma se convierte en alma, en una conciencia individual, donde viene a tener sus características, ¿no? Su forma de ser, su temperamento, su carácter y todo lo demás.
y que por ende mientras esté encarnado en esa personalidad, pues va a adquirir una información específica, esa alma como tal, que pues bueno, ya al momento de que pierda esa forma o caduque esa forma, vuelve a ser esencia, vuelve a ser espíritu, ya no está limitado en un cuerpo, ya no está limitado en unas ideas. Bueno, esa es la forma personal como yo veo el alma, ¿no? Y pues de alguna forma también tiene que ver lo que es la vida y la muerte. Entonces es el mismo cordón. La vida es un extremo, la muerte es otra, pero todo el cordón es lo mismo. La muerte es la extensión de la vida. De alguna forma, apenas empezamos a vivir, ya tenemos una sentencia, ¿no? La muerte suele generar temor, suele generar miedo, porque muchas personas temen a ser olvidadas, a ser dejadas atrás en el tiempo, ¿no? Pero si lo entramos a ver desde otro punto de vista, es el ego que se niega a morir, ¿no? Es esa personalidad, esa almita que niega a desaparecerse en esa forma como tal. Entonces la muerte o la palabra o el concepto de muerte para mí en lo personal es esa transformación, es un cambio, es una transformación de una existencia a otra, un paso a una vida o a una existencia diferente. No es tanto la calavera con su hoz y mirar a ver en qué momento te va a arrancar la cabeza, ¿no? O te va a jalar de los pies cuando ya estés listo, ¿no? Que de alguna forma nos han enseñado a la muerte como algo cruel, algo terrible. Pero en realidad sí es una transformación, es un proceso de transformación en el que ya esta personalidad desvanece de esta existencia y toma una forma o una nueva personalidad en la forma diferente de las existencias del universo. La constante es el cambio, ¿no? Y pues de alguna forma, de acuerdo a las leyes universales, pues todo está contenido en la conciencia, todo es mente de alguna forma, todo viene y se deriva de allí. Ahora, unos dirán, bueno, ¿qué es el alma? ¿Qué es la mente? Bueno, son varios conceptos y pues vamos a adentrarnos en el que nos concierne. ¿Qué pasa con esa esencia o con esa almita o con esa personalidad después de que termina o caduca la existencia del cuerpo o de eso que nosotros llamamos esa parte material? Así que para empezar a adentrarnos en ese tema, pues vamos a ver en realidad qué es lo que pasa exactamente en nuestro cuerpo cuando fallece o cuando deja de existir. Ahí vamos a entrar a ver algunas fuentes, ¿no? De investigaciones y demás que han hecho algunos científicos, médicos, enfermeras y demás. Entonces, algunos creen en la reencarnación, otros en la resurrección del alma y están convencidos de que la vida se acaba en la tierra, algunos, ¿no? Como la última respiración. Hay personas que dicen, no, es que si yo me muero, me entierran en ese hueco y ahí me quedé, ¿no? Y hasta ahí llegó la cuestión. Si vamos a entrar a ver puntos de vista desde la religión, punto de vista desde la parte esotérica, la parte de también gnóstica y demás, cada uno tiene su referencia, ¿no? Entonces, si vamos a hacer creencias a un lado, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo primeramente, ¿no? Cuando ya deja el corazón de latir. Entonces, de acuerdo a la BBC Mundo, ¿qué nos cuentan ellos? ¿No? De alguna forma, para certificar que alguien está muerto o que alguien ha fallecido, hay que escuchar durante un minuto si su corazón está latiendo, ¿no? Tomarle el pulso también por un minuto. Explica Claire Gerada, médica del Colegio Real de Médicos Generales en el Reino Unido. Hay que asegurarse de que la persona no esté respirando, revisar sus pupilas con una linterna, ¿no? Para comprobar que no responde a algún estímulo de luz. Si todavía hay dudas, añade esta profesional, puede frotarle el esternón, en este huesito, ¿no? Este es un procedimiento doloroso y si la persona no está muerta, reaccionará enseguida a causa del dolor. Yo dentro de uno de los tantos estudios tengo el estudio de la enfermería y a nosotros se nos enseñaba que pues para saber si una persona ya no está con nosotros en este plano, ¿no? Por lo menos su esencia,
es que las señales vitales ya no existan, lo que es temperatura, lo que es respiración, lo que es ritmo cardíaco, lo que es la tensión arterial. Es una de las, al tomar todas estas medidas y los aparatos con los que nosotros tomamos esos signos vitales, como el tensiómetro, el pulsoxímetro y demás, si no nos registra un valor, si no logra tomarlo, pues ya la persona realmente, su cuerpo ya ha estado parando sus funciones vitales. Hay una cosa que se llama rigor mortis y es como el corazón deja de latir. Entonces, cuando deja de latir, la sangre deja de circular, se espesa y se coagula. Estamos viendo lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Primeramente. Entonces, al dejar de circular, comienza a acomodarse por el peso de la gravedad en un proceso conocido como livor mortis o lividez post-mortem. Sin circulación, el cuerpo comienza a perder temperatura y los músculos se endurecen en un proceso conocido como el rigor mortis. Este proceso suele iniciarse después de 4 a 6 horas, primero en los músculos más pequeños, como el de los párpados o la mandíbula. Luego le sigue el cuello, más tarde los músculos más grandes, ¿no? Los brazos, las piernas. Ahora, le dicen a la BBC Mundo, ¿no? Carla Valentín, curadora técnica del Museo de Patología Barts de Londres. Esto dura entre 36 y 48 horas dependiendo de una serie de circunstancias. El frío, por ejemplo, puede ralentizar ese proceso del rigor mortis. Pero si uno tiene fiebre, por ejemplo, ¿no? Cuando muere, ella añade que ese proceso se agiliza, se acelera. Al dejar de respirar, nuestras células ya no se nutren de oxígeno. Y sin oxígeno, la mitocondria dentro de las células no puede producir adenosín trifosfato, conocido por sus siglas en inglés como ATP, una sustancia química que cumple una serie de funciones celulares. Ahora, si tus células no pueden producir esa sustancia que mencionan allí, pues ya no deja de funcionar. Ahora, ¿qué ocurre con el cuerpo después de ese proceso de que el corazón ya no anda, de que ya no hay ese proceso de respiración, ¿no? Llega el turno para las bacterias. Entonces, las células muertas comienzan a romperse y a liberar toda clase de sustancias, incluidas enzimas, que crean un ambiente ideal para las bacterias y los hongos que se incorporan a esta mezcla y comienzan a descomponer el cuerpo. Durante ese proceso de descomposición, pues las bacterias despiden una gran variedad de derivados químicos, dos en particular, la putrescina y la cadaverina. Ambas dan un olor supremamente desagradable. Ahora, también se producen compuestos que contienen azufre y junto con numerosos gases comienzan a echar el cuerpo temporalmente. A ese proceso de descomposición se ve afectado varios factores, ¿no? La regla básica es que bajo tierra el cuerpo tarde 8 veces más en descomponerse que fuera de ella. Ahora, bueno, en Occidente se sabe de que el cuerpo dura en velación 3 días, ¿no? Antes de llevarlo al cementerio. Si vamos a mirar en Asia, ¿no? En el tema de la cultura de la India y todo, los budistas y los hinduistas conservan ese cuerpo embalsamado y todo 8 días. Obviamente que ellos tienen su preparación y todo esto, ahí es donde influyen las culturas. Entonces, estamos viendo como primera parte lo que sucede con el cuerpo antes de que el alma se desprenda o esa esencia se salga se desprenda del cuerpo, ¿no? Entonces, es importante conocer esa parte desde esta profesional ya mencionada. Ahora, hay algunos mitos, ¿no? Hay un mito muy arraigado que es que las uñas y el pelo continúan creciendo ya después de muertos. Yo no sé si ustedes en algún momento se toparon con esa creencia, pero yo lo creí hasta que empecé a entrar a investigar sobre el tema y pues dicen que eso es falso. Entonces, ¿qué nos dicen si hay de cierto o no este tema, no? Según la explicación de Caitlin Dowry, directora de funerarias de la organización The Order of the God Dead, el cabello crece muy poco en el día, pero cuando la persona muere, ese proceso se detiene, lo mismo que las uñas. Entonces, pues ahí ya están
desmintiendo esa, esa parte. Entonces ya después de ver eso que sucede en el cuerpo, ¿qué piensan, no? De acuerdo a la historia, ¿qué piensan en Occidente? ¿Qué piensan en el Oriente Medio? Ahí podemos ver muchísimas creencias. Por ejemplo, aquí desde Occidente, el cristianismo, ¿no? Que nos enseñan de que, bueno, que la persona está destinada a morir una sola vez y después de eso el juicio. Hay un verso bíblico que lo dice así. De acuerdo a la teología cristiana, pues de alguna forma se dice que ya la persona se puede decir que entra en un estado, ¿cómo lo podríamos llamar? Durmiente mientras llega la hora del juicio final en el que cada alma va a ser juzgada de acuerdo a sus acciones. Entonces, hasta ahí, no sé, mi querido amigo, si de pronto hay algún comentario o alguna pregunta antes de seguir. Entonces, según tú, alma y espíritu es la misma cosa. Sí, lo que pasa es que hay un cambio de estado. Al momento de encarnar se convierte en alma porque ahí se genera esa personalidad o entre comillas ego, ¿no? El mal dicho ego, que es más esa personalidad humana, por decirlo así, pero que ya después de terminar su ciclo de humanidad regresa a ser esencia, vuelve a Dios o al éter o al universo, bueno, ya depende de la creencia de cada persona. Ok, muchas gracias. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta más. Entonces sí, eso sigue. Y la gente que quiera preguntar algo, que lo escriba en el chat y yo lo iré recogiendo las preguntas y luego las hacemos cuando sea el momento. Adelante, Diana. Ok, ok, vale. Entonces, desde la historia, ¿no? Existe literatura sobre ese tema a lo largo de los siglos, principalmente de fuentes religiosas. Existen estudios etnológicos, tesis filosóficas, tradiciones, corrientes de pensamiento, ¿no? Como el chamanismo, lamaísmo, espiritismo, teosofía, antroposofía, muchas, que tienen su punto de vista de la muerte y qué es lo que ocurre con esa parte inmaterial que todos llevamos dentro y que prácticamente es lo que mueve todo, ¿no? Esa esencia divina, ese ser interno que llevamos. Ahora, todas las civilizaciones desde tiempos prehistóricos han dejado rastros de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con su propia percepción de la inmortalidad del espíritu, de la retribución de las almas, del sentido de la vida, y pues así la creencia en la supervivencia del alma, ¿no? Tanto como el respeto por el difunto está en el origen de múltiples ritos funerarios. Por ejemplo, estaba yo viendo la forma en que llevan este tema de la muerte en el Himalaya, ¿no? Los hindúes, los budistas, qué hacen con el cuerpo, ¿no? Y pues de alguna forma en esas tierras ellos toman 8 días, embalsaman el cuerpo, toman 8 días, lo tienen ahí en la casa y los monjes están entonando mantras, están haciendo de alguna forma meditaciones y demás, porque ellos tienen la creencia de que el alma hace un recorrido en esos días antes de volver a encarnar en una nueva existencia y pues tiene que pasar una serie de pruebas. Eso está en el libro tibetano de los muertos. Ahí es donde hablan más específicamente de cómo es ese trayecto que el alma hace en el reconocimiento de sus miedos, ¿no? Afrontando sus miedos y aquellas cosas que de pronto en vida pues tuvo esa lucha, ¿no?
y que a lo último de ese paseo, de ese enfrentamiento espiritual hacia sus miedos y demás, ya a lo último entran a un lugar donde hay varias parejas que están en sus momentos de intimidad y ellos eligen con qué pareja, en qué pareja estar, ¿no? Para que ellos sean los que lo den a luz en su próxima vida. Es muy interesante ese libro tibetano de los muertos, entonces recomendable para que lo chequen, lo lean, es muy bonito, muy interesante lo que dice allí. Los teístas, ¿no? Que pues en el tema de las religiones generalmente creen en la vida después de la muerte que le espera al ser humano, ¿no? El infierno o el cielo, que eso yo creo que todo el mundo ya lo ha escuchado de alguna forma. Según sus acciones, después del juicio final, si tú hiciste mal en tu vida, si hiciste daño, si quebrantaste las reglas, ¿no? Te vas a ir a un lugar de fuego, ¿no? En un lugar de sufrimiento, en un lugar donde, pues, te van a hacer sufrir por la eternidad. Y también se habla de un cielo, ¿no? Se habla de ese lugar, de ese paraíso, que si vamos a entrar a ver o a escuchar a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, muchas concuerdan en ciertas cosas. Por ejemplo, muchas concuerdan en que el alma hace un último recorrido visitando a sus seres queridos, ¿no? Y a algunos incluso se les manifiesta, se les presenta en los primeros días. Hay otros que de acuerdo a su intención, de acuerdo a cómo fue su vida, si fue muy densa, si fue muy complicada, empieza a ver sus miedos materializados en demonios, en seres destructivos, empiezan a sentir persecuciones y demás. También se ha hablado de que en esos momentos de su fallecimiento, bueno, los que han fallecido en el hospital, en la clínica, empiezan a hacer ese recorrido, ¿no? Ese recorrido en el hospital, escuchan a los médicos, a las enfermeras, empiezan a ver todo lo que está sucediendo en su entorno. Y hay algo muy interesante en esas experiencias cercanas a la muerte y es que la mayoría de esas almas, sus emociones no están marcadas como cuando se está dentro del cuerpo, ¿no? Ellos pueden ver a sus familiares llorando, pueden ver a sus familiares pues muy deprimidos y todo con el suceso, pero ellos no sienten eso. Ven lo que ocurre, pero ellos no están sintiendo esas emociones. Entonces, de alguna forma, cuando el cuerpo se desarraiga, el espíritu se desarraiga del cuerpo, todos esos programas del cuerpo ya no afectan de la misma forma como cuando se está vivo, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos de que, bueno, cuando logra la esencia liberarse de esa forma o de esa personalidad, sí es cierto que quedan unas improntas, sí es cierto que queda parte de su personalidad dando vuelta según el apego que haya tenido a personas, a bienes materiales o a sucesos, ¿no? Personas que dejan pendientes. Y de ahí es que viene el tema este de personitas, de almitas, si lo quieren llamar así, que quedan penando, ¿no? Se quedan en una casa por ahí haciendo alboroto y demás porque pues todavía no cree que ya se terminó su vida física o personas con deseos de venganza y demás, que quedan ahí atrapados, que eso es lo que llaman en las casas, ¿cómo les dicen? Las casas que tienen fantasmas y todo esto, ¿no? O en lugares donde han habido muertes aparatosas, lugares donde gente se ha suicidado, lugares donde gente ha tenido accidentes aparatosos que prácticamente su muerte fue instantánea. Es muy diferente los estados como queda la conciencia cuando su muerte ha sido por enfermedad natural, cuando la muerte ha sido por accidente o por alguna catástrofe, o si la muerte ha sido por suicidio, ¿no? Entonces, obviamente que ahí se demora más el desvanecimiento de esa impronta y de regresar a su estado natural como esencia o como espíritu o como energía,
si lo quieren llamar así. Entonces, bueno, yo experiencias cercanas a la muerte, mira que se pueden experimentar de diferentes formas. Ahora, todo esto es de alguna forma experiencias de las personas, que para algunos puede ser real o puede no ser, ¿no? Esas pueden ser especulaciones. De alguna forma todo esto es un presunto, no podemos dar por sentado que esto sea así, porque no ha habido alguien que se haya ido a la muerte en sí, ¿no? Y regrese a contar todo ese proceso. Es muy diferente a experiencias cercanas a la muerte o personas que han estado en coma mucho tiempo. Ahí también hay otro tema interesante porque la esencia sí está dando vuelta. Cuando hacemos un viaje astral, la esencia también sale de ahí, con la diferencia de que va conectada al famoso cordón de plata, que no sé, yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, ¿no? El tema de ese lazo de energía que mantiene la comunicación entre el cuerpo y su esencia. Entonces, chicos, de aquí por eso la importancia de las creencias que tenemos nosotros, porque en el momento del último suspiro, ¿qué es lo que vamos a ver como almas? Prácticamente en lo que hayamos creído. Si es una persona que cree profundamente en Dios, que cree profundamente en Jesús, es lo que va a ver. Que se cree profundamente en los ángeles, es lo que va a ver. Que se cree profundamente en que se va a encontrar con sus seres queridos, eso es lo que va a ver. Todo lo que vea esa persona antes de desencarnar por completo son todas sus creencias, todo lo que está en su rango de percepción de su realidad. Una persona asiática, ¿no?, que cree en Buda, no va a ver a Jesús, va a ver a Buda, porque esa es su creencia, esa es la deidad en la que creen, ¿no? O en los dioses que pueda ser que esté creyendo la persona. Y si no cree en ningún dios, pues no va a ver esa figura ahí en ese momento que la persona empieza a partir. Ahora, han habido, están esas preguntas de cuánto tiempo puede durar un alma deambulando por ahí. Algunos dicen que pueden durar 3 días, otros dicen que puede durar 8 días, otros dicen que puede durar años, dependiendo del apego, dependiendo de los pendientes que pueda tener esa persona. Entonces se hace más denso. Ahora, dentro del mundo espiritual, también hay seres que se alimentan de esos seres desencarnados que no han podido encontrar esa salida para experimentar otra nueva existencia y se quedan atrapaditos ahí. Sí hay entidades oscuras y pues algunos han compartido esa experiencia. También lo hemos escuchado dentro de nuestras sesiones de hipnoterapia, ¿no? De algunas personas que han reexperimentado sus presuntas vidas pasadas y cómo fue la muerte de X vida, presunta vida pasada, y sienten, ¿no? Todo, que si murieron por alguna enfermedad, una enfermedad natural, cuentan, narran su proceso de la enfermedad hasta el último momento, qué visiones o qué tipo de alucinaciones tuvieron estas personas, ¿no? Antes de fallecer. También hubieron personas que quisieron estar presentes y conscientes, lúcidos, hasta el último momento. Hubo un hombre que en este momento se me escapa el nombre de esta persona, pero él siempre quiso estar muy consciente hasta ese último momento para ver qué era ese tema de la muerte, ¿no? Y dice en la familia que hasta el último momento el hombre estuvo lúcido en todo ese proceso, no hubo momento de alucinación como en la mayoría de las personas, ¿no? Pero de alguna forma quiso permanecer con su estado de conciencia lo más claro y lo más presente en ese momento de la hora, en ese momento justo de fallecer o de desprenderse, ¿no? Ya de esa existencia. El número de días de que un alma pueda estar rondando por ahí depende del peso de sus creencias, porque ahí es donde uno dice y ahí es donde uno se da cuenta de que tantas cosas lo puede apegar a uno a esta realidad.
terrena. Hay personas que, como tienen tanto dinero, les da miedo soltarlo y se quedan ahí como espectros, como fantasmitas, vigilando sus bienes, ¿no? Hay otros que están apegados, demasiado apegados a las personas y no se van porque no quieren que la persona sufra por su partida, ¿no? Hay personas que prefieren quedarse y estar ahí ayudando a ese ser querido y les cuesta irse por eso. Hay otras personas que, bueno, las que más rápido se van son las que menos están apegadas a esas ideas, apegadas a esas emociones y esos sentimientos. Y pues de ahí de verdad la importancia de que nosotros desde nuestra conciencia todos los días lo estemos trabajando porque no sabemos a qué hora, en qué momento, qué día, ¿no? Eh, nos corresponda dejar este plano de existencia. Por eso el mantener la conciencia tranquila, el tratar de estar lo mejor posible con las demás personas, el que te sientas bien contigo mismo, que si llega ese momento y tienes la fortuna de darte cuenta que ya llega ese momento, puedas poner en paz todas tus cosas, para que cuando ya llegue ese momento no te sientas atrapado, ¿no? Porque una de las cosas que también ata a las personas es ese tema del karma y todo esto, que eso es algo que el concepto filosófico que hay y religioso desde el budismo o la parte asiática, ¿no? La reencarnación, que es otra de las opciones de las que nos hablan. Entonces recordemos que la religión dice que después de que mueres, esperas ese momento a ser juzgado y ya de ahí para allá dirán para dónde te vas. En el caso de la reencarnación, entonces la reencarnación es el concepto filosófico religioso por el que un aspecto de un ser vivo comienza en una nueva vida, en otro cuerpo, en otra forma física diferente, ¿no? También es llamado como renacimiento o transmigración y es parte de la doctrina del samsara, de la existencia cíclica, ¿no? Es un principio central a las principales religiones indias, como el budismo, hinduismo, jainismo y sijismo. Aquí estamos dando también las referencias, ¿no? También de no solo científica o médica, sino también desde la parte religiosa, si lo podemos llamar así, o filosófica. Entonces, importante a tener en cuenta esa parte. Y bueno, si tú crees que la muerte no es otra cosa más que el comienzo de una nueva existencia, que eso es lo que yo en lo personal y desde mi punto de vista creo, de que somos seres que hemos tenido muchos nombres, muchas formas de existencia, que hemos adquirido muchísimas experiencias y que nuestra conciencia contiene toda esa información. De alguna forma no es que estamos en ese proceso de transformación continua, de transmigración, como lo llaman algunos, ¿no? La transmigración del alma. ¿Qué aprendes en esta existencia? ¿Qué te quedas de esta existencia? Y que de alguna forma se lleva a otra. Ahora, si vamos a verlo desde la parte hipnoterapéutica, cuando algunos de nuestros pacientes nos habla de presuntas vidas pasadas, ¿no? ¿Qué ocurrió en esa vida pasada que en este presente te ha estado afectando que tú no pudiste solucionar, ¿no? Entonces, dentro de las sesiones de hipnoterapia que en este caso, por ejemplo, yo manejo, ¿no? Es a saldar esa supuesta deuda o restaurar esa famosa creencia, ¿no? Eliminar esa famosa creencia de que algo quedó pendiente y que en esta vida sea como sea, la tienes que hacer, ¿no? Como un meme que por ahí leí que me pareció chistoso, pero mucha gente lo tiene, ¿verdad? Alegóricamente así. Y es, bueno, si te estoy debiendo algo en la próxima vida, te lo pago. No te imaginas las ataduras tan tremendas que se echan las personas con sus palabras y se lo llevan hasta el día de su muerte, todos los pactos que hayan hecho con familiares o con otras personas, pactos que se hayan hecho bajo rituales y demás. Todo eso altera ese proceso del alma al terminar ese ciclo de humanidad, ¿no?
de ser X persona. Y dentro de las mismas sesiones hemos visto que hemos tenido que, las personas han tenido que arreglar sus situaciones desde el árbol genealógico o desde sus presuntas vidas anteriores porque dejaron pendientes, porque se quedaron con esa idea cuando se iban a morir de que tenían X cosa pendiente. No, es que si yo me muero, ¿quién va a cuidar de mi hijo? Entonces voy a tomar otra forma en esa siguiente vida para seguir protegiendo a mi hijo de alguna manera. Un ejemplo, X ejemplo, ¿no? O no, es que en definitiva tengo que cobrar venganza y en la próxima vida, como sea, voy a destruir a esta persona. Y entonces llega en otra forma que su objetivo inconsciente, porque no muchos somos conscientes de esas cosas, de manera inconsciente sabe que tiene que resolver X situación con X persona. Entonces, el alma lleva mucha carga de emociones, de temas psicológicos, de todo eso se conforma alma. Por eso es que el espíritu, al entrar a una forma corporal o material, se considera alma, porque dentro de esa experiencia va todo lo que es su psique, todo lo que son sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias de vida. Entonces, muchas veces las almitas, en su proceso de fallecimiento y demás, se carga toda esa energía, ¿no? Todo eso, y eso es lo que hace que la esencia tarde más en regresar a su estado natural y regrese a la fuente o a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, mi querido amigo, no sé si quieras comentar algo o prosigo. Bueno, hay un par de preguntas aquí. Una de Andy Love pregunta, ¿dónde van las amadas mascotas? ¿Siguen el mismo camino de un alma humana? Ay, mira que eso es interesante. Se dice, ¿no? Se dice que nuestras mascoticas, cuando están muy, muy apegadas a nosotros, de alguna forma quieren continuar a nuestro lado. Y ellos sufren una especie de reencarnación, toman forma de otra mascotica, siguen por la línea de ser animalitos. Entonces puede que sea, si murió un gatito, entonces va a seguir siendo gato, pero esta vez va a ser gata, por ejemplo. No sé si pueda transformarse en otro tipo de animal que también lo quiera acompañar a uno, de perrito, de lorito, de otro animalito, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa extensión de energía y ese amor del animalito hacia uno quiere y se mantiene con uno. Ahora, desde mi experiencia personal, ¿qué les puedo comentar? Yo adoro mis gatos, yo soy muy amorosa con mi par de gatitos. Yo tenía un gatito que pues ya no está en este plano y tenía unas características muy particulares, muy especiales que de alguna forma lo hacía único, ¿no? En su personalidad y demás. Son personas, obvio, no humanas, pero son personas, son otro tipo de personas. No sé por qué la negra costumbre de ver los animales como cualquier cosa o como seres inferiores, pues, al humano, ¿no? Que como siempre quiere ser el centro, el ombligo del universo. La cuestión es que ellos de alguna forma persisten, insisten en estar a nuestro lado y en este caso, cuando se fue mi gatito, cuando partió mi gatito de este plano, al otro día llegó otro gatito. Yo estaba en mi pleno duelo con mi animalito y todo. Pero llegó el otro gatito y, oh curiosidad, que traía cosas de mi otro gato. Yo me pregunté, créanme chicos, yo me hice la pregunta y yo miraba a mi gatito y yo decía, ¿será posible que este sea el gatito que se fue? Obviamente ya llegó en otra forma, ya llegó más saludable, ya llegó con un estado físico mejor, ¿no? Pero tenía unos comportamientos y tiene unos comportamientos que de alguna forma me hace pensar
que puede ser mi otro gatito. Ahora, eso está dentro de mi realidad. No puedo aseverar esto que sea para todo el mundo, ¿no? De que eso sea así. Pero si los seres humanos, si la existencia, si la energía, si el alma de los seres humanos es eterna, ¿por qué no la de los animalitos también, no? ¿Por qué no la de los minerales y de todas las formas de vida que hay? Cambian las formas. Las formas sí tienen un tiempo de caducidad, pero la esencia, la energía dentro de cada una de estas formas son eternas. Todo lo mismo, ¿no? Toda la misma energía eterna, de alguna forma. Entonces, yo sí soy de las que creo que nuestros animalitos siguen con nosotros, aunque utilicen diferentes formas, que ellos tienen su propio nivel de inteligencia, que no podemos comparar la inteligencia del ser humano con la inteligencia de un animalito, porque son dos formas distintas. O sea, es ridículo pensar, es ridículo decir que los animalitos son inferiores a nosotros cuando ellos nos superan en muchas cosas. Es que incluso para percibir el mundo espiritual, ellos son más sensibles y son más puros para ver todo eso, más que nosotros que estamos tan llenos de creencias, tan llenos de conceptos, tan llenos, tan adoctrinados y tan mentalizados con tantas cosas. Entonces, pues, esa sería la respuesta. Aún dentro de las hipnoterapias, cuando se hace tratamiento para el duelo, ¿no? De las personas que se les han ido sus mascoticas y que sufren mucho por la pérdida de sus mascotas, hemos podido ver que ellos de alguna forma también se presentan y consuelan a su antiguo dueño. De alguna forma les hace ver que ellos están ahí. Entonces, no es que solo se les aparezca también en un sueño o que de pronto al ojo físico los pueda ver, ¿no? En algún momento de su vida, sino que también ellos les da a entender a las personas que ellos también toman formas y que siempre van a estar a nuestro lado, que siempre van a estar ahí de alguna forma, obviamente no bajo parámetros humanos o con el pensamiento humano y teniendo esa lógica que tenemos nosotros, ¿no? Pero ellos son seres maravillosos y tienen la forma de cómo manifestarse a sus seres queridos y cómo hacerles entender que aunque ellos no hablen como humano, claro, están expresando su amor y su gratitud a ese humano que siempre, que de alguna, en su tiempo de existencia estuvo con ellos. Entonces, yo sí creo en eso. Gracias, muchas gracias Diana y hola Oski Nasa, presidente, bienvenido. Y bueno, pues otra pregunta que tenemos es de Koten Kesh y dice, ¿las almas desencarnadas escuchan? Sí, escuchan, claro que sí, las almas desencarnadas, antes de retirarse del todo del plano terreno, ¿no? Porque de alguna forma los seres desencarnados siguen en el plano terreno, pero de una forma más sutil. Entonces, ellos sí escuchan. Por eso muchas personas cuando sus seres, cuando están recién fallecidos, que empiezan a hablarles y todo eso, ellos escuchan. La diferencia es que las emociones ya no están presentes como cuando se está en vida, pero ellos sí escuchan y pueden ver y todo. Entonces, los seres, sobre todo cuando están recién desencarnados, tienen esa facultad todavía de poder escuchar y ver, pero ya el sentir cambia totalmente. Perfecto, muchas gracias. A ver si hay alguna, bueno, no hay más preguntas, entonces continúa con tu plática, por favor. Muchas gracias.
Ok. Bueno, una de las cosas interesantes que se presentan, bueno, todo lo que se conoce como fenómeno paranormal, ¿no? Que va justamente alrededor del tema de los seres desencarnados. Ellos suelen acercarse a personas que son sensibles a su presencia. Bueno, algunos lo conocen como mediums, ¿no? Pero hay personas que no necesariamente son mediums, pero pueden percibir esa energía. ¿Cómo puede uno saber que un ser desencarnado está alrededor de uno o que lo está visitando a uno? Una de las cosas súper particulares es un frío, pero es un frío, no cualquier frío, es un frío penetrante, es un frío que tú sientes que se adentra en los huesos. O sea, independientemente de que la presencia de esa persona sea buena o mala, independientemente de esa parte, un ser desencarnado genera ese frío, transmite ese frío, es un frío muy particular. Entonces, a veces, según también la forma de la muerte de la persona, a veces le transmite a su familiar con el que más tenga conexión o acercamiento. A veces puede percibir olores muy fuertes, olores bastante desagradables. Otros pueden sentir ese frío, pero ese frío que se mete en tus huesos y hasta te hace doler el cuerpo del frío tan impresionante. Otros lo pueden percibir a manera de sombras, ven las siluetas por ahí andando por la casa, rondando por la casa, ¿no? Calladitos. Hay otros que se manifiestan dando golpes en la pared, arrastrando cosas en el piso o en el techo, ¿no? Como les digo, depende de la forma en que murieron y pues la persona como haya sido en vida, ¿no? También es cierto. Por ejemplo, dentro de las sesiones de hipnosis también han llegado personas que dicen que tienen miedo de seguir en esa casa donde viven porque desde que se suicidó un primo, un sobrino, un hijo, se escuchan muchos ruidos en la casa. Y entonces el primer paso para poder darle un manejo a eso es tratar de comprender ese ser, ¿no? De buscar la forma de, bueno, ¿qué es lo que quieres? Porque ahí dentro de nuestras sesiones hay personitas que están perdidas y de alguna forma se les orienta para que ellos les ayude y les indique regresar al lugar al que correspondan, para que se puedan ir al lugar que correspondan. Si es la luz, ellos se irán a la luz, ¿no? De ahí que viene también esa expresión de las experiencias cercanas a la muerte de algunos que ven un túnel y que al final del túnel ven una luz o que al final del túnel ven un familiar que los espera, algún amigo, alguien muy cercano que amaron mucho y que los esperan allí. Otros dicen, no, si tú ves el túnel, no vayas a la luz porque los arcontes te están esperando y te van a hacer volver a la tierra. Sí y no. O sea, depende desde la perspectiva o la óptica en que lo veas. Porque sí, dentro de este juego de la vida hay muchas vidas, muchas existencias. Y alrededor de los desencarnados, como les comentaba en algún momento de la charla, hay seres que consumen la energía de esas personas. Si son improntas o almas de personas que han sido o que han llevado odio, venganza, resentimiento, muchos miedos, inseguridades y demás, van a haber entidades que se van a estar devorando esa energía sutil de ellos también y se alimentan de ellos. No solo se alimentan de los vivos, también se alimentan de los que están en ese, que están atrapaditos en el plano terrenal, pero de una forma más sutil. Entonces, eh, bueno, algunos dirán, pero bueno, ¿y usted cómo sabe eso, no? Bueno, de alguna forma, habemos algunas personas que somos un poco sensibles a este tipo de presencias, ¿no? De entidades. A veces los podemos escuchar, a veces los podemos sentir, a veces nos transmiten mensajes de alguna forma a través de una visión, a través de un sueño, ¿no? De ahí que hay personas que dicen, ¿qué será que yo me soñé con esta persona que ya está fallecida, pero
estaba feliz y alegre, ¿no? De alguna forma se veía más joven, repuestos, se veían muy bien físicamente, ¿no? Muy saludables. Entonces, bueno, está por ejemplo, la experiencia, este año tuvimos la pérdida de la mamá de mi esposo, por ejemplo, por el famoso bichín. Y resulta que, pues bueno, ella antes de irse, ella se me presentó a mí, y ella me habló a mí. No suelo mucho hablar de estas cosas, pero ellos se acercan mucho a las personas que saben que los puede escuchar o que los puede ver o que los puede sentir. Y ella me dijo claramente, ¿sabes? Ella me dijo, yo voy a estar por aquí unos 15 días, no creo que esté más, porque la verdad lo que yo hice, yo ya lo cumplí, mi propósito ya lo cumplí y ya no tengo nada más que hacer aquí. Mis hijos podrán vivir sin mí, mis hijos se las sabrán arreglar sin mí. Todo va a estar bien porque yo estoy bien, ahora estoy bien, ¿no? E hizo algunas manifestaciones en la habitación y yo sabía que era ella y la veía ella. Y efectivamente en esos 15 días ella se le estuvo manifestando a sus hijos de diferentes maneras, ¿no? Pero ya después de esos 15 días yo ya no la volví a sentir y entonces entendí que ella ya eh, dejó de ser parte de esta existencia y ya soltó todo, mejor dicho, y sentí que estaba bien. Y me dijo que estaba bien. Entonces, digamos de algunos pacientes que dicen, no, pero es que el odio de las personas o de esta persona que se suicidó no encuentra la paz porque sabe que hizo mal al haber atentado contra su vida y por ende dice que tiene que pagar su culpa, ¿no? Que tiene que expiar por sus pecados, que tiene que estar ahí como alma en pena, perdido por ahí, porque definitivamente tiene que pagar el error que hizo. Entonces ahí es donde juega parte todas las ideas que nosotros tenemos sobre el tema. Así que pues, eso te comento, eso les comento, chicos. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, a ver qué más tenemos. Dice Cotton Cash. ¿Pueden generar luz al momento de desencarnar? Las almas, supongo. Sí, cuando ellas se sienten bien consigo mismas, cuando ellas saben que han llevado una vida dentro de lo que se puede, bien, ¿no? Que sienten que han cumplido su labor en esta tierra al momento de retirarse toda esa impronta que es lo último que queda, ¿no? Como eso último ya, y empieza ese desvanecimiento y a tomar su forma. Empieza a romper ya esa forma que tenía y vuelve a su estado natural. Se dice, ¿no? Se dice que hay algunos que pueden tomar una nueva misión como protectores, ¿no? Y que acompañan a determinadas personas. Hay otros presuntos, ¿no? De que algunos se pueden convertir en ángeles, ¿no? Como en el caso de, como lo habla el libro de Enoch, se supone que Enoch viene a convertirse en lo que se conoce como el ángel Metatrón, y él fue un humano. Entonces, hay teorías al respecto, ¿no? Pero recordemos que nuestro cuerpo de alguna forma está hecho de luz. Todas las células, si tú tomas un microscopio y miras las células, tú ves en el centro, en su núcleo, que contiene luz. Si vamos a ver lo que son los óvulos y los espermatozoides, ellos también contienen luz. Ellos llevan en su núcleo luz. El cerebro es el que interpreta y da la forma, ¿no?
a todo lo que él percibe y da esta forma, por ejemplo, esta forma de Dayana, sólida, compacta. Pero si tú fueras a verla desde un punto de vista microscópico o en el mundo quantum, ¿no? Si lo vamos a ver desde la física cuántica, desde la partícula más pequeñita, contiene luz, contiene fotones. Si ya lo vamos a ver, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el alma desde la parte de la física cuántica? Pues habla de esos quantum, de esos fragmentos que contienen la misma información del todo, solo que en una versión chiquitica. Entonces, que si se puede generar luz al momento de desencarnar, claro que sí, incluso en vida, chicos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. O yo no sé si de pronto ustedes han podido ver en otras personas, de pronto no en ustedes mismos, pero de pronto sí en otras personas, que a veces los ven como más radiantes, como más, sí, como más, sí, radiantes, esa es la palabra. Mira, les comparto la experiencia con el gatito del que yo les comento. Yo sentía de alguna forma que él en cualquier momento se iba a ir. Y yo tenía mis charlitas con el gato, ¿no? Suena medio alucinado, pero es cierto. Bueno, solo les comparto mi experiencia personal. La cuestión es que este angelito peludito en las noches, bueno, si yo me levantaba al baño o lo que fuera, él siempre agarraba detrás a donde yo fuera. Y en plena oscuridad, chicos, en plena oscuridad, mi gatito empezaba a emanar energía, así como cuando pasan la pulidora que sale todas esas, ¿cómo se le llama eso? Sí, todas esas luces que salen, ¿no? Cuando están puliendo algo, cuando están, sí, en la pulidora, creo que ese es el mejor ejemplo, esos haces de luz que bota. Mi gatito botaba eso. Yo me acuerdo que de su cuerpecito salían hartas luces así de su cuerpo, pero así como la pulidora cuando está puliendo algún metal o algo, así tal cual salía de su cuerpo. Yo decía, tan extraño. Él me rozaba y sonaba, esa emanación de energía sonaba. Yo al principio pensé que era una locura, de que yo estaba de pronto alucinándome eso, pero no, empezó a suceder esas últimas noches antes de que él se fuera, como unas 15 noches antes de que él se fuera. Esa es la palabra, gracias, chispas. Eso, chispas de energía. Yo las veía y cuando él me acariciaba, me rozaba, sus chispas se quedaban pegadas en mi ropa, pero eso era por momentos muy cortos de tiempo. Eso no era permanente o duradero, no, eran lapsos de tiempo muy cortos y se veía en la oscuridad. Era tan bonito eso que se veía, pero yo a la vez dentro de mí yo decía, mi gatito se me va a ir, se me va a ir porque está derrochando demasiada energía, estaba botando demasiada energía, muchas chispas de su cuerpecito. Y así fue como pasó. Entonces me di cuenta de que también los animalitos expiden esa energía, esa luz. Y pues nuestro cuerpo, de alguna forma también. Si vamos a entrar a ver desde la teología la parte de el manto de Turín, algo así, lo que grabó el rostro de nuestro Señor cuando lo cubrieron con esa mantita fue que expidió esa energía, esas chispas y quedaron impregnados, quemaron ese manto y por eso quedó esa figura. Esa es la explicación que da la ciencia. Y bueno, yo lo meditaba mucho, pero cuando vi eso con mi gatito, me di cuenta que entonces sí puede pasar algo así, porque al momento de la muerte los últimos rastros de energía tienen que salir de alguna manera. Perfecto, muchas gracias. A ver, Fernando Andrade pregunta, ¿qué pasa con las almas que no superaron el vicio de la masturbación? Buena pregunta. Bueno, pues ahí sí. Bueno, no sabría decirte a ciencia cierta porque pues no he estado en el lugar de aquella persona, ¿no? Pero, ¿qué podrían decir? De alguna forma se dice que densifica mucho la energía
cuando hay, es que eso depende también la persona cómo vea el tema, ¿no? Cómo vea el concepto, por ejemplo, de masturbación, o cómo ve el concepto de robar, o cómo ve el concepto de matar. Ya depende realmente de la significación y su intensidad que le dé a eso. Entonces, si lo ven algo como un trastorno sexual o algo así, obviamente que sí van a quedar por ahí y van a convertirse de pronto en una especie de incubus y sucubus, ¿no? Que se van a alimentar, van a estar por ahí dando vuelta y se van a estar alimentando de la energía sexual. No solo los reptilianos se alimentan de la famosa energía sexual, ¿no? No solo los arcontes, también hay otro tipo de seres que se alimentan de eso. No por tanto la promiscuidad y todo, sino la carga energética que tiene eso. Entonces, bueno, es como mi punto de vista y cómo lo podría responder desde lo que yo percibo del asunto, ¿no? Pero pues como todo, es un presunto, no puedo aseverar nada. Hasta ahí podría contestar esa pregunta. Perfecto, muchas gracias. A ver, otra pregunta, Nikita. ¿Qué significa cuando un ser querido fallece y después no se siente su presencia? Por lo general es porque ya encontraron su camino y ya se fueron al lugar que les corresponde ir. O sea, que no quedan en ese plano intermedio, ¿no? Que no quedan por ahí deambulando como alma errante, ¿no? Que si se fue, bueno, algunos dirán, o se fue al cielo o se fue al infierno, pero por acá ya no está. Depende del sistema de creencias, como dice Charlie, eso es cierto. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que ya no forma ni arte ni parte de esta realidad terrenal. Y se supone que ese es el orden de las cosas. Si ya terminó un ciclo aquí, ya tiene que salir de aquí y empezar de una nueva forma. No puede estar continuando ahí. Por eso hay que tener cuidado con ese tema de la creencia, de rezarle a las almas del purgatorio y de estar haciendo rituales, ¿no? Con el tema de las almas o ánimas. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Cuidado, chicos, con las energías que ustedes evocan o invocan. Tengan cuidado con los rituales, con las palabras que salen de su boca con respecto a espíritus, invocaciones y demás. Entonces, eso sí lo dejo como reflexión, chicos, para que, pues, de alguna forma, primeramente empoderen su espíritu ante cualquier situación. Porque sí, obviamente, si vamos a estar envueltos en un efecto paranormal, ¿no? Que lleguemos a una casa y se nos presente algo o empiecen a sonar cosas, obvio que se va a sentir el miedo, porque no estamos acostumbrados a que ellos se nos estén manifestando así de esa forma. Pero no quiere decir que caigamos envueltos en esa energía y que se nos peguen esas improntas y que se nos peguen esas cosas que, pues bueno, de ahí es que a veces se desprenden también enfermedades. Por eso dicen que a los chiquitos no es aconsejable llevarlos a un funeral, a un cementerio o a este tipo de cosas, porque esas energías quedan todavía por ahí dando vuelta. Entonces siempre es bueno. Lo mismo en el duelo. Es importante el duelo cuando ustedes hagan, elaboren el duelo por un ser querido. No los aten, que obviamente tienen derecho a llorar, si esa es la forma de desahogarse y todo, porque obviamente está la ausencia de esa persona, el vacío que nos deja de comienzo, ¿no? Pero es muy diferente llorar a retener, a que no se vaya y que no se vaya y que no se vaya, ¿no? Por tan limitando su proceso o atrasando su proceso que pues como espíritu debe continuar. Entonces, sí es importante eso, el aprender poco a poco durante ese proceso de duelo, ir soltando de a poco a la persona y recordarla con amor, con cariño, valorar todas esas cosas vividas con esta persona y no aferrarse, no ese aferro y ese apego enfermizo que te lleva a un punto que te genera la depresión,
¿no? Y que en algunas personas tiende a matarlas, porque ya es demasiado ese apego y es demasiada esa resistencia a que la persona se vaya. Entonces, así como nosotros elaboramos nuestro proceso de duelo, también debemos permitir que estas personitas que se van continúen su camino espiritual, lo que le corresponda en ese momento hacer a cada una de ellas. Muchas gracias. Sí, el canal de Diana lo dejé en la descripción, es el primer link de la descripción. Vale, perfecto. Bueno, no hay ninguna otra pregunta de momento. No continúas si tienes más cosas para exponer. Bueno, pues yo creería que para ir cerrando nuestro tema de hoy con respecto a qué pasa con las almas, recomendaciones muy puntuales. Cuidemos nuestras creencias, observemos detalladamente qué es lo que creemos, si de verdad tiene fundamento aquello en lo que creemos, si de verdad nos hace bien eso en lo que creemos, no solamente a nivel religioso y todas estas cosas, sino las ideas que tengamos en nuestra cabecita, que muchas veces nos limitan. Tratemos de todos los días antes de irnos a dormir, ponernos en paz con nosotros mismos, de tener la conciencia tranquila, de tratar de estar lo mejor que se pueda con las personas, de soltar las preocupaciones antes de dormir porque no sabemos si nos vamos a levantar al otro día como siempre, porque no sabemos si ese va a ser nuestro último momento. Que si estás pasando duelo por un ser querido, haz tu duelo en amor, pero recuerda a esa persona siempre con lo mejor y pues poquito a poquito ir soltando, ir aceptando en nuestro corazón que esta persona físicamente ya no está, pero que pues bueno, en algún momento todos nos vamos a encontrar, en algún momento todos nos vamos a volver a unir y vamos a ser uno, vamos a hacer de nuevo el universo. Recordemos que somos idea del creador y que somos el creador y la creación, de que somos el sueño y el soñador, de que en definitiva siempre es mejor estar uno, vivir la vida como viene, disfrutarla al máximo lo que tú más puedas, el tratar de hacer una limpieza o desprogramación de la mente, ¿no? De todas estas cosas que de pronto tú dabas por hecho y que ahorita sabes que ya es una locura, que nada que ver con las cosas. Y busca esa sabiduría en tu interior, busca las respuestas dentro de ti. Afuera hay muchas cosas que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar, pero la respuesta concreta, precisa y específica está dentro de ti mismo. Tómate tu tiempo para compartir contigo, para conocerte, para mejorar aquellas cosas que tú consideres que no son tan chéveres. Y pues bueno, quítale toda eh, esa carga de pronto no tan chévere, ¿no? En ti, que los pensamientos no te hagan peso, que tus pensamientos en preferencia sean de amor, de armonía, de comprensión de las situaciones, de que veas las dificultades no como caos, sino como un momento de oportunidad para que crezcas, para que evoluciones como un ser integral, como un ser humano, obviamente, pero también con esa esencia espiritual. Entonces, de alguna forma, lo que tú creas, eso es lo que vas a ver en el momento de tu último suspiro. Incluso esas mismas creencias y la forma de vivir tu vida te van a hacer ver de qué forma te vas a ir. Si te vas a ir durmiendo tranquilo en tu cama, de si te vas a ir por una enfermedad, de si te vas a ir por un accidente, de si te vas a ir por algún tipo de cosa no tan grata como en el caso de los suicidios. Todo eso depende de la carga de emociones y pensamientos que tú tengas dentro de ti y cómo manejas todo eso. Ahora, si solito te cuesta encontrar tu camino, si solito te cuesta poder identificar esos pensamientos o qué hacer con ellos,
Bueno, de primera instancia puedes ir con un profesional. Algunos recurren con un psicólogo, otros con un coach, otros con un hipnoterapeuta. Lo importante es que para que te dé ese aventón, sí es bueno que estés con algún especialista de la mente, del corazón, así como buscamos el especialista del cuerpo, ¿no? El médico. También tenemos pues esa parte alternativa que nos ayuda a hacer esa limpieza mental de aquellas cosas locas que de pronto en algún momento pensamos. Hoy podemos creer que sí existe un ser supremo, mañana quién sabe. Entonces, no hay que entrar en juicios en esas cosas. Pero si tú ves que tu propia creencia te enferma, te hace daño, está alejando a tus seres queridos, está afectando tu vida de alguna forma, ahí sí tienes que tomar medidas y tienes que empezar a hacer un barrido, una desprogramación mental, porque si no le prestas atención a eso, vas a estar frito. O sea, eso sí no tiene vuelta de hoja. Y pues con eso terminaría, mi queridísimo amigo. Perfecto, muchas gracias, Diana. Y bueno, pues seguiremos hablando de estas cosas, ¿no? Eh, Porque a ti qué te va bien los martes o te da igual. Sí, yo pensaría sí, pues da lo mismo. Eso sí, excepción domingo y lunes. El Bueno, resto de días. domingo y lunes cualquier día, pero tiene que ser sobre esta hora, ¿no? O sea, Entre la la, 1 y las 3 de la tarde. Entre la 1 y las 3. entre la 1 y las 3 de Colombia. Ujú. Vale, pues a ver, sería por Puede ser un ejemplo martes. el viernes. El viernes, a ver, entre la 1 y las 3, pues mira, el viernes a las, es que claro, el viernes a las 2 del mediodía, de ahí de Colombia, viernes 17 de diciembre a las 2 del mediodía de Colombia, ¿qué te parece? ¿Qué fecha me dijiste? ¿17? Viernes 17 de diciembre. Ok, sí, puede Sí, ser. vale, perfecto. A ver, esto será aquí las 8 de la tarde, vida plena. Vale, perfecto. Ahí quedó apuntado. Pues muchas gracias, Diana. Ya pensaremos que hablaremos en esa próxima ocasión. Y bueno, mientras tanto, por favor, toda la gente, todos los espectadores y espectadoras, pues bueno, pueden tener más información sobre Diana en su página web, que es esa que va pasando ahí en el carrusel lifeinconscience.com, que bueno, tienen el link en la descripción. Y bueno, suscríbanse también por favor al canal de YouTube de Diana, suscríbanse a su Facebook, Mente y Conciencia, suscríbanse a su Instagram también, Life in Conscience, y todos los links están ahí en la descripción. Y bueno, ya para más tarde, pues vamos a hacer otro programa aquí en este canal, que va a ser este que les pongo ahí en la pantalla. Carlomagno, emperador romano y fundador de Europa, programa histórico que será pues a las 6 de la tarde de ahí de Colombia, Perú,
porque el invitado está en Perú también, Antonio Becerra, a las 12 de la noche de aquí de Europa y el 5 de la tarde de México y 8 de la tarde de Argentina. Le esperamos a todos y todas y bueno, les dejo aquí el link y bueno, pues muchas gracias y a todos.